Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 20 de noviembre del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Señores, qué calamidad, qué destino, Margot, como decía un refrán, el metro. Dos averías en el día de ayer, una a las 7 de la mañana, falló en la mañana y de nuevo falló en la tarde. A las 7:30 la estación María Montes, la del 9 de la autopista Duarte, estuvo fuera de servicio por un problema en el cambio de vía, algo que dice el nuevo director, el joven que acaban de poner, pobre muchacho que le han tirado eso encima, que hubo unas vibraciones de los trabajos de la línea 2C que se estaban haciendo y ya usted sabe, o sea, ni previsiones, todo un desastre. Y eso fue a las 7:30 de la mañana. Bueno, se restablecería eso de las 10 de la mañana, pero ya el daño estaba hecho. Toda la gente que iba para su trabajo, imagínese usted por la mañana en esa estación del 9, del kilómetro 9. Esa es la María Montes. Un cambio de vía en esa estación afectó la llegada y salida de los trenes. Oiga, qué noticia. Afectó exclusivamente la llegada y salida de los trenes. ¿Y qué es lo que hacen los trenes? Llegan y salen. Eso no es lo que hacen los trenes en un andén. Señores, hay que saber, hay que leer para saber las cosas que se escriben. Y es el de la mañana. Pero luego, cuando usted piensa que usted va a llegar de la feria a Villamella en 20 minutos, resulta que a las 6 se detuvieron las operaciones en el tramo Mamatingó, Hermanas Mirabal, y el lío armado. Ahí están las redes, ahí están la gente caminando, cruzando Villamella a pie. Y usted que pensaba llegar en 20 minutos, que salió del trabajo a las 5 a coger guagua, motoconcho, voladora, concho, el reúl y los tapones armados y la gente caminando a pie y las estaciones del metro parecían demostraciones políticas, el gentío así. La OPRE nos dio detalles sobre la segunda falla, la falla exacta de la segunda de la que sucedió. Para la primera se están realizando procesos constructivos y se van a tomar medidas, se estará presentando un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, dice Joel Isa, el nuevo incumbente. Pero ese plan debe estar ahí desde que el mundo es mundo. Desde que inició su operación el metro, debe haber un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de qué fallas pueden suceder. Eso está ahí. Pero obviamente ahora no le vamos a cargar el dado a ese muchacho. Él acaba de llegar. Pero, de nuevo es lo que yo decía ayer. Dos cosas yo señalaba ayer. El anquilosamiento de los funcionarios cuando se les deja ad eternum. Ahí, hasta que se mueran. Ya la gente no innova, ya la gente, ya todo está bien y los mismos y el grupo que los rodea y todo va bien y todo va bien y todo está perfecto y nada está como se lo dicen. Entonces ese es un punto. Y hasta uno mismo cambia, ya hasta la ruta te harta de ir, ya es lo mismo, tú no tienes más nada que ofrecer ahí. Ese es un punto, el anquilosamiento. Lo otro es que no todo ingeniero exitoso es un buen gerente. Y lo puse con el ejemplo de, por ejemplo, el doctor Puello, José Joaquín Puello, uno de los buenos neurocirujanos del país. ¿No es verdad? Esos buenos, excelente, todo el mundo lo reconoce, de prestigio, reconocido, honesto, de todo. Usted lo pone a dirigir un hospital y si él saca 98 en su ejercicio profesional de neurocirujano, por ejemplo, a lo mejor saca 60 en la administración del hospital. A lo mejor lo hace con 100 también, si él tiene la capacidad y eso. Estoy poniendo el ejemplo, o lo que generalmente puede suceder si usted no es un especialista en administración hospitalaria.
Usted es médico, de ver pacientes, de interaccionar con los pacientes, de conocer a profundidad el cuerpo humano y las características y todo lo que tiene que ver. Pero los asuntos administrativos se los maneja la mujer o lo maneja la secretaria. Más o menos, quiero decir. Pero un centro médico, un hospital gigantesco que tiene que tener asuntos de mantenimiento, que la planta, que los sistemas de emergencia, que la luz, todo, que los costos, que todo es diferente. Entonces, eso se da también en muchos casos, y por experiencia lo tengo, ingenieros que se quedan en la ingeniería y no avanzan a ver el negocio, a interpretar el negocio, a saber cómo se mueven las cosas, a cómo mueve la economía. Entonces, hay un sinnúmero de factores que se dan. Obviamente, él no puede tener la culpa. Ahora, el presidente que deja a los funcionarios ahí, que vaya dándose cuenta del daño que se autoinflige. Que él mismo se produce. Y miren un simple y sencillo ejemplo. Y fíjense que las referencias que tengo del pasado ingeniero que estuvo dirigiendo o cargado del metro son excelentes. Pero esto es como cuando uno va al examen de la vista, al oftalmólogo. Y yo siempre pongo ese ejemplo. Esto es asunto de resultados. Esto es asunto de resultados. Usted va al oftalmólogo y él le pone una pantalla ahí con muchísimas letras y muchísimos números. Y le van poniendo y le dice, ¿qué? No, yo no veo nada, doctor, ahí. Entonces te pone un lente. ¿Y esto qué es? No, todavía no veo nada. Y te pone otro. Y te pone otro aquí, te pone otro aquí. Entonces te dice, ¿qué número es ese? El 9. Era una H. Ahí te pone otro lente. ¿Qué letra es esa? La J. Era el 10. Ok, vuelve y te pone otro lente. El resultado, cuando viene 2020, tú tienes que andar con tu fondo de botella ahí, pues tú no ves. Resultado, y eso se está viendo aquí. Entonces, la moraleja, mi mensaje, mi recomendación, mi experiencia, compartirla con el amigo presidente. Tome esas dos cositas. El anquilosamiento de los funcionarios le produce un rendimiento marginal decreciente. Eso es un término económico, pero para ponérselo sencillo, aplíquelo a eso del metro. Y a otras áreas, hay gente que ya no da para más, no tiene más nada que aportar, no tiene más nada que agregar, no tiene valor que añadir, nada que innovar, nada creativo, ya se anquilosaron ahí. Y segundo, dótese de los mejores, de los más capaces, y verá cómo las cosas cambian. No por amiguismo, no por amistad, no porque estamos juntos en el colegio. Para esos, para todos los otros existe una Mastercard. Para esos hay un puesto siempre, pero para posiciones de importancia relevantes, dótese de los mejores. Pero no tiene la culpa el nuevo, ni siquiera, y el señor que pasó, obviamente tiene que responder, porque la payasada esa yo dije que no podía permanecer en su puesto. La payasada esa de que habían sacado las 18 plantas de los 40 megavatios de que para mantenimiento, todo el mundo sabe que eso fue una excusa de cuando uno llegaba a la universidad, que llegó tarde, el profesor, que se me dañó el ascensor, a ti se te daña todos los días, cuando no el metro, el ascensor, el otro, el aquello. Obviamente ya no te creían nada, como el cuento del niño aquel, del pastorcito y el lobo. Él lo que salió fue con una simple excusa, después de haber metido los dos pies en un zapato, ante la denuncia del presidente Fernández. Las baterías no servían, el gasoil hubo que botarlo, no servía, pues tenía 11 años que no se prendían las plantas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Y qué emergencia es esa? Eso no son plantas de emergencia, a esas plantas hay que empujarlas, como si fuera un camión, porque no prenden. Bueno, bien. Había que decir eso porque está en la prensa y es noticia y es lamentable. La gente que pensaba llegar en 20 minutos a su casa ayer en Villamella, en Punta, en esa zona por allá, en el Santo Domingo Norte, se tiró 2 horas caminando a pies. Lo mismo de los otros días de caminar por encima del metro cuando bueno, lo mismo, por los andenes, por los rieles del metro para llegar para el otro lado, para su casa por allá, y después coger motoconcho y después andar. Y la gente que anda a veces con lo servido por lo comido.
o ¿cómo es? Lo comido, ya se me enreda todo, pero ustedes saben lo que es, lo comido por lo servido, que anda con 20 pesos en los bolsillos, al pasaje ya, y entonces, póngase usted en los zapatos de esa gente, que llegó a su casa a las 8 y a las 9 de la noche, cuando debió haber llegado a las 6. Bien, eso por ese lado. Por otro lado, señores, aquí hay instituciones que dieron muestra de avance, de resiliencia, de estar a favor de los mejores intereses de la patria. Tribunal Constitucional con el doctor Milton Ray Guevara, esa sentencia 168-13 que protege la nacionalidad, aunque anden por ahí los pro-haitianos y los de participación ciudadana y todas esas recuas que tanto en el gobierno, por cierto, enfrentando, hasta con el presidente me enfrentaba yo cuando eso, porque él estaba a favor de ese grupo, entonces andaba con ese grupo de enganchado, pero bueno, pero ahí está, y la gestión de Milton Ray Guevara aplaudida por todos. Este nuevo Tribunal Constitucional no sale de una. Ahí pusieron un señor que hasta votó ahora de los jueces de las altas cortes ahora en estos días, se votó junto con el presidente y con Pacheco y con el otro del Senado, de los Santos, cuando él es de los que debiera votar como votan los otros jueces y habiendo trabajado con esas jueces y ese tipo de cosas. Pero bueno, han sacado una sentencia diciendo que era inconstitucional unas discriminaciones por unas sanciones que establece el Código Judicial de los militares, policía, ejército, etcétera. El tribunal consideró que dichas disposiciones se basaban en conceptos discriminatorios y estigmatizantes y han dado un fallo donde se permite ahora la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, revoca la penalización de las relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y obviamente, ya usted sabe lo que esas implicaciones tendrá. Usted verá a los dos policías agarrados de la manito, en la Kennedy con 27, en la Kennedy con ¿cuál? Kennedy con Lincoln, ¿no verdad? O enganchado aquí, dos policías, ¿no verdad? Porque ya no hay sanciones. Si ellos son homosexuales, ni siquiera van a guardar las apariencias. No es que aquí estemos diciendo que tienen o no que ser lo que ellos quieran ser. Pero cuando él esté uniformado y esté en sus funciones, tiene que comportarse como un hombre, con autoridad además. Son de las cosas de lo de menos que uno le exigiría, porque anda muchísimo que lo que hacen es delinquir. Pero como estamos en esto, vamos a ceñirnos a esto. Entonces se eliminan las sanciones de los policías y los militares y dice el Tribunal Constitucional que eso es discriminatorio y qué sé yo, qué boberías más. Y constitucional, pues ya usted sabe las implicaciones que eso va a tener ante la jerarquización de las instituciones militares. Obviamente ha tenido el rechazo de los evangélicos y de la Iglesia Católica. El CODUE rechaza la sentencia. Dice que la decisión constituye un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales de la sociedad, que sienta un peligroso precedente. Todo esto viene en una campañita que desde hace mucho tiempo viene por ahí y se prestan. Ustedes no se recuerdan cuando Miriam Germán, tanto que aplaudimos aquí a Miriam Germán, que le ordenó a sus fiscales que si una gente llegaba y decía que él se sentía que él era un caballo, que si él se sentía ella, que si yo, ¿ustedes se recuerdan? Lo instruyó a los fiscales la agenda esa misma que viene de por allá, de fuera, que de las pocas cosas que coincido con Trump, la parte migratoria y esa parte en la agenda woke, son de los pocos temas, pero así son las cosas. Miren aquí, peligroso precedente, con potencial para impactar la disciplina de las instituciones. Así es, quizás lo que se quiere es eso, que se erosione la disciplina de las instituciones militares. Relega el principio de la autoridad moral, claro. Representa una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país. Y en eso está ese Tribunal Constitucional. En lugar de hacer cosas en beneficio de la sociedad, lo que está haciendo son cosas que perjudican a la sociedad. Obviamente,
Eso fueron los evangélicos. Y como ahora en la iglesia tenemos un arzobispo coadyuctor, porque usted puede estar seguro que si hubiera sido Soria no dice nada. Ah, pero Monseñor Carlos Moral Diplán, Tomás Morel Diplán, el nuevo, dice, habló ayer, como lo hubiera hecho Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Dijo que el fallo es desacertado e inconveniente. Y manifestó su profunda preocupación por esa decisión judicial. Al anular los artículos que, dice él, desde su perspectiva, hablando como hablan, así como hablaba Masalle, como hablaba Manuel, Padre Manuel, el obispo Manuel, que enfrentaba todo eso cuando se discutía lo del aborto y lo de la Constitución, que se establecía, ¿se recuerdan? Las 3 causales y eso, y le caían como los pavos y los enfrentaba a todos. Yo lo llegué a ver en programas de radio. Dice Monseñor Tomás Morel, al anular los artículos que castigaban la sodomía en los códigos de justicia, el tribunal está abriendo las puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad, promoviéndola de manera subyacente. Quizás los que votaron del Tribunal Constitucional son de esa tendencia, algunos, quién sabe. No tiene ningún problema. Cada cual puede tener su preferencia sexual. Ahora, no tienen por qué imponérnosla a nosotros. Y como querían a los niños en la televisión, Disney, Netflix, con un paquete de películas que tú lo ves que incitando, dañándole libros, cantidad de libros, para ir moldeando las cosas a los niños. Por eso vemos tanto en las escuelas privadas, en los colegios, tanto lesbianismo y homosexualidad. Si salen, salen. Y si son adultos y deciden por qué lado se van, perfecto. Pero no hay que incitarlos ni quererlos lavarle el cerebro desde niños. Dice Monseñor Diplán que esta medida manda una mala señal para la sociedad. Pero tenemos un tribunal, hemos creado unas altas cortes con unos señores ahí que en lugar de hacer aportes a la sociedad, lo que hacen es daño a la sociedad. Hay que cuidar y resguardar los valores familiares, la unidad entre el hombre y la mujer. Eso está en la Constitución. La familia. De manera que concluyo con una rotunda desaprobación. No veo conveniente, creo que es un paso desacertado de parte del Tribunal Constitucional. Una aberración ética y un golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales. Ahí habló la iglesia, convergiendo, la iglesia católica, la cristiana, todo el mundo. Puede ser que todos estemos equivocados y el que tenga la única razón sea el Tribunal Constitucional. Yo lo dudo, mucho lo dudo. Por eso la jueza hablaba de que aquí a nosotros, yo que cumplía con todos y saqué todos esos expedientes que estaban ahí rezagados, no como muchos que lo que paran es jugando dominos inconciliables. Ella sabía lo que hablaba. ¿Qué falta nos hace de nuevo ahí Milton Ray Guevara? Pero al menos aquí en la iglesia tenemos un nuevo coadyuctor, arzobispo, Tomás Morel Diplán, que se pronunció. Yo me atrevo, peso a cabo de túbano, a poner mi mano en candela que Osoria no se hubiera pronunciado. Para que ustedes vean la diferencia de las cosas. Y que a veces el pandero tiene que estar en las manos idóneas. Como dice el refrán, en buenas manos está el pandero. Hay ocasiones en que está en las peores manos. Señores, ayer me refería a unas declaraciones de Paliza, el ministro de la Presidencia, pero económicas, porque él hablaba de que la indexación era importante, que era pero aunque como minimizándolo, segregando, o sea, queriéndole sacar punta a eso, que solo beneficiaba a la clase media.
¿Cómo que a la clase media? A los trabajadores que ganan por debajo de cierto nivel, eso no son ni clase media. La canasta básica está en 47,000 pesos y el sueldo mínimo de los sitios está por debajo de eso. El que gana 34,000 pesos, ¿qué clase media la porra esa? Clase media baja. 52,000 pesos, clase media baja. Tú ganas 70, clase media baja todavía. Pero bueno, y si se beneficiaba la clase media, ¿qué de malo tenía? Nada más nos gusta la clase media para pisotearla, para ponerle impuesto, para tenerla como el jamón del queso, del sándwich. Candela por arriba y candela por abajo, como la arepa. Bueno, desacertada esas declaraciones. Ya lo manejamos ayer, porque él quería como que justificar, está bien con Dios y con el pájaro malo, pero al final no. Metió los dos pies en un zapato con esa explicación. Aunque esa es una cosa que beneficia a la clase media. ¿Y qué de malo tiene que beneficiar a la clase media? Gracias a Dios que por lo menos beneficia a la clase media, una mayoría, 750,000 personas. No solamente a los ricos, como en muchas ocasiones ocurre con los gastos, por ejemplo. Entonces, también dio otras declaraciones que no las comentamos ayer, pero están y hoy son relevantes por muchos casos que ahí aparecieron unas lanchas, están persiguiendo, según le oía radio cuando venían en el camino, a otro regidor. Cuando digo a otro, ustedes pueden hacer la analogía que es correligionario del anterior, pero este era del Distrito Nacional, el tal Yeyea, y este es de Boca Chica. Pero son de la misma parcela, desafortunadamente, para que vean ustedes. Entonces, Paliza dice que ahora hay una diferencia. Ahora hay una diferencia, que ahora no hay impunidad contra el narcotráfico. Que el gobierno es frontal en los casos del narcotráfico. Yo no he visto esa frontalidad, si se pudiera decir la palabra. Al contrario, cada vez que hay un detenido es porque viene la DEA a buscarlo. Cada vez que hay cuando son del partido de gobierno por funciones, por ejemplo, el asesor de Zona Franca de Santiago, el Jorge Puras, todavía no se sabe de él. ¿Dónde está? Ni se ha entregado, ni lo han apresado. Porque se de alta alcurnia. Pero el otro fue y se entregó, el Jorge Gaspar Polanco, el que trabajaba con la síndico en el distrito. Ese fue y se entregó y negoció y está ya en Miami con su medida de coerción. Este no se sabe. ¿Por qué no lo han apresado? Porque no lo han extraditado. Cuando son del partido de gobierno no los extraditan ni siquiera. Entonces ellos se van en vuelo privado y se entregan allá, que es muy diferente. Entonces, ¿dónde está el que el gobierno es frontal? ¿En qué es frontal el gobierno? ¿Que persigue a quién? No persigue a nadie. Cuando le dijeron al de la DEA, al de la DNCD, no de la DEA de aquí, le preguntaron en una semanal con el presidente sobre el regidor Yeyea y el general Durán de Baní, él dijo que no tenían informaciones, que eso era aquí, no tenían, porque eso era en Miami que lo están persiguiendo. O sea, en Miami lo están persiguiendo y aquí no. Entonces, ¿de qué está hablando Paliza? De que no hay aquí no impunidad. Habrá un discurso de no impunidad, pero en la práctica, ya la denuncia que hizo el coronel, ¿ustedes se recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las investigaciones? Con datos se pide, desde el 2022 lo había hecho. No, Paliza, yo diría que sobre ese tema mejor no hablar. No tienes cómo hablar porque es que le cae la saliva en la boca. Resulta difícil evitar por completo que capitales ilícitos intenten penetrar en los partidos. Eso dice Paliza. El problema es que no es los capitales. Es que llegan los capitalistas con el capital y se anotan y se inscriben y se ponen de regidores y de diputado, Miguel Gutiérrez, más otros, la diputada de Romana que el marido se acaba de entregar y aceptó irse, y él era el que financiaba la campaña de la mujer. Entonces no es los capitales, es que vienen los capitales y con los capitalistas incluidos y son miembros del partido y son la diputada de La Vega, la esposa de Miki López Pilarte, que está condenada. No, Paliza, mejor no hable de eso. Bajo el actual gobierno se ha establecido un precedente inequívoco.
Todas las personas relacionadas con actividades ilícitas enfrentan la justicia. No hay ningún sometimiento de nada. De nada. Un ciego de la lotería. ¿Dónde está el caso Senasa? El caso de Intran explotó y se armó un rebú por otras cosas ahí, pero ¿qué? No ha pasado de nada. No, pero bueno. Yo lo que diría al señor Paliza es que deje ese tema así, que no hable de eso, porque la verdad es que no es el gobierno, no es que ha perseguido, solamente vienen cuando vienen de la DEA y los buscan. Porque después explotan los expedientes allá y la gente se va y se entrega allá, ni siquiera para proteger sus bienes aquí, disiparlo, ni siquiera se ha informado dónde está el tal Jorge Puras ese. Entonces, señor Paliza, mejor deje eso de ese tamaño. Miren, ayer yo decía sobre el Fondo Monetario y la publicación. Hoy sale el Banco Central, autoriza la publicación del informe. Esa bobería, ya se dio el reporte, digamos que el resumen importante de lo que decía ayer. Y yo le decía cuando leía, ¿se acuerdan? Digo, no, esto lo hicieron en el piso 12, el Banco Central. ¿Y dónde está el gobernador? Esto es un puro de poesía y unas cosas. ¿Ustedes se acuerdan que yo lo mencionaba eso? Y le decía, mira aquí, ¿cómo que cuál inversión si no se ha invertido? ¿Se acuerdan? Los detalles que yo los mencionaba ayer y mira esto aquí. Mira, digo, no, esto se ve que lo hicieron por ahí. Que el sector externo. Digo, ¿pero cuál sector externo? La incertidumbre, la misma bobería que están diciendo las autoridades aquí. Para que ustedes vean, y por eso obviamente aquí leemos las noticias, pero las analizamos. Les extraemos la sustancia, la sutancia, el tuétano, entramos al inside. Economistas opinan sobre el Staff Report, que es el artículo 4 del consultivo del Fondo Monetario, publicado ayer. Economistas. Oigan la opinión de Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, un economista de prestigio y larga data, que fue representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, para que estemos claros de quién es que estamos hablando, que no estamos hablando de ningún pasacantando. Luis Manuel Piantini asegura que en su análisis el Fondo Monetario atribuye a la incertidumbre global la reciente desaceleración de la economía dominicana, cuando lo que existe es una justificación de las desviaciones de las políticas públicas internas. ¿Se entendió? Eso mismo lo dije yo ayer. Esto siempre con el telele, que interna, que yo qué, que yo cuánto, míralo aquí. Una justificación. Sigue Luis Manuel Piantini, ni la política monetaria ni la fiscal han dado los resultados esperados. Por eso tenemos crecimiento de 2.3, sabrá Dios si llegamos a 5, a 2.5. Se culpa a la incertidumbre externa cuando todos los indicadores externos han aumentado. Lo mismo que yo digo todos los días por acá. ¿Están dando cuenta? Entonces dice, el fondo señala mejoría cuando en los últimos meses lo que ha ocurrido es una caída del crecimiento. ¿Ustedes están viendo? Eso es un análisis de qué esta poesía y esto, ¿dónde lo hicieron? Lo hicieron en el Banco Central. Por eso cuando usted ve que dice que tal cosa, los organismos dan sus opiniones en función de lo que le dicen de aquí, lo que le mandan de aquí, y es lo que es la cifra que elaboramos de aquí, para que simplemente nos pongamos en contexto. Este fue ex vicegobernador del Banco Central y representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario, y vivió en Washington, en el FMI, muchísimos años. Entonces, como dice, el fondo señala mejoría cuando lo que ha ocurrido es una caída del crecimiento. Y sigue hablando, porque el fondo habla que vamos a tener, que si se hacen las reformas, que si se reduce. Digo, yo decía ayer, pero ¿y toda esta poesía? Porque si es una revisión debe ser lo que ha pasado, ex post, no lo que viene para futuro. Considera que no es posible hablar de reducción de pobreza y de que la pobreza monetaria está en 18 y que la población, cuando se está subsidiando a la población en un 50-51%.
Es un espejismo, es una ilusión. Cuando se acaben esos recursos, esa gente va a seguir en el mismo lodazal y viviendo, comiendo lo que pique el pollo. Porque no es darle ese dinerito, sino darle una vara para que pesque. Cualquiera que lea, aquí él habla de, oiga esto que dice él, cualquiera que lea la discusión de los directores ejecutivos del reporte, pensaría que es de otra economía que están evaluando. No la de Valdejalvizo y Hochi, que ya no es Hochi, ahora es Magín, pero Magín llegó, está igual que Isa, el del metro, llegó los otros días. Cualquiera que lea la discusión de los directores ejecutivos del Fondo Monetario pensaría que es a otra economía que están evaluando, porque esa retajila de cosas no se corresponde con lo que está pasando aquí. Una economía imaginaria y no la economía que ellos deberían de estar analizando, que es la dominicana. Ese paisaje presentado por el directorio es un paisaje que no corresponde a la República Dominicana. Este señor no es político, este señor es un economista de toda la vida, de carrera, en UNAPLAN, cuando antes se llamaba UNAPLAN, en el Banco Central, en Hacienda, en el Fondo Monetario, en el BID, etcétera, etcétera. Esto es una opinión para que ustedes vean cómo es que se hacen las opiniones económicas, la que usted oye aquí por la mañana, objetivas. No que nos vienen a poner a recitar aquí. Oiga lo que dice mi amigo Henry Gebral, que lo quiero mucho. El reporte se muestra muy positivo por los resultados. No obstante, el FMI reconoce el buen desempeño de la economía dominicana. ¿Cuál buen desempeño? ¿Dónde está el buen desempeño de la economía, Henry? Para que ustedes vean la diferencia de la opinión de B. A pesar de que este año el crecimiento terminará ubicándose por debajo de las expectativas, él se canta y se llora. Pues si vamos a terminar por debajo de las expectativas, ¿cuál buen desempeño? Pero nada, no vamos a cebarnos con él. Ellen Pérez Ducci, otra economista importante, ya le he leído en otras ocasiones. El comunicado del fondo opta por enfocarse en el futuro, casi lo que dice Luis Manuel, y explica poco la ralentización inesperada del 2025, por como dice Luis Manuel Piantini, fracasaron las políticas monetarias y las fiscales, y atribuye a incertidumbre y condiciones financieras restrictivas, a pesar de que globales, que las tasas del Federal Reserve no se han movido. ¿Cuáles son las incertidumbres? Se mantuvieron estables. O sea, que de nuevo no es más que una justificación para decir que las condiciones globales, cuando los factores globales han ido todos en mejoría. 46 mil millones de dólares esperamos de ingresos en exportación, remesas, turismo, inversión extranjera. Y el CRES, Collado Di Franco, dice, la proyección del déficit del gobierno central para el 26 sería superior a la del 24. En lugar de disminuir el déficit, lo estamos incrementando, pero no indexamos, sin indexar siquiera. Pero no vemos en consecuencia esa consolidación de la que habla el Fondo Monetario en su poesía. Dice Collado Di Franco, los números no guardan relación con la manera como proponen que se maneje la consolidación y el crecimiento basado en el gasto. Estamos endeudándonos, estamos gastando en los ingresos corrientes, no nos alcanza para el gasto corriente. Estamos sobreviviendo, comiéndonoslo todo. No estamos invirtiendo absolutamente nada para el futuro. ¿Ustedes ven esto que está pasando con el metro? Eso es falta de inversión en mantenimiento. Que a veces hay que canibalizar las piezas de una cosa para quitar eso de ahí, pónsela a esto, porque hay que operar el día a día. Y llegó un momento entonces donde todo se derrumbó. Al documento le falta claridad, consistencia y se apoya en diversos elementos que implicarían decisiones de políticas importantes. Hay que hacer las reformas, el pacto eléctrico, retomarlo, pero el gobierno no se ha atrevido ni siquiera a focalizar los subsidios, el gobierno no se ha, de los combustibles ni el sector eléctrico, ni siquiera se ha atrevido a establecer el plan 24 horas que se diseñó en mi gestión, en la superintendencia.
para reducir el déficit de las distribuidoras. Entonces, ustedes pudieron ver ahí claramente cómo lo que yo decía ayer de esas poesías que se escriben para satisfacer y dónde los redactan. Hoy dice, el Banco Central va a publicar el fondo, esa es una poesía en donde analizaron posiblemente a Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.